Buenos días, ¿se ve mi pantalla? Disculpen. Sí, Ubaldo. Buenos días, sí. Gracias.
Buenos días. Hola, buenos días, doctor. ¿Inicias, Ubaldo? Sí. Buenos días. Vamos a iniciar el tema de... Oye, primero, trauma de vía lagrimal. Bueno, en cuanto a anatomía, pues tenemos que cuando hay una contusión que tenga un involucro de párpado, pues localización más frecuente de una afección de vía lagrimal, simplemente por anatomía puede ser los canalículos, tanto canalículo inferior como canalículos inferior, perdón. Sin embargo, pues también podemos tener una lesión a nivel de saco lagrimal o del conducto nasolagrimal, pero esto sería en contusiones un poco más directas, donde hay afección a vía ósea o cirugías plásticas o reconstructivas, por ejemplo una rinoplastia, donde hay una perforación directa del conducto. Ahorita vamos a ver a detalle cada una de ellas. Ocurre aproximadamente en el 16% de todas las laceraciones de párpados como resultado de una lesión directa, indirecta o difusa del párpado. Se demuestra que las lesiones del globo ocular, aproximadamente un 20% de las lesiones en párpado tienen laceraciones canaliculares. Es mucho más común en niños, adultos y jóvenes y afecta con más frecuencia el canalículo inferior. En cuanto a etiología, en niños lo más común es que sea por mordeduras de animales, en adultos agresiones físicas, accidentes de tráfico y accidentes laborales, y en ancianos pues por caídas. Entonces, como les decía, la presentación más frecuente es una herida palpebral media al punto lagrimal y puede ser la más común, una lesión al canalículo inferior, que es aislada entre el 52 al 72%, al superior el 20% y una bicanalícula que está afectada a ambos de 10 al 15%. Como se muestra en la imagen, en esta contusión que hubo, fue una lesión del canalículo inferior. Bueno, cuando hay una lesión de canalículo se produce por laceración directa, abulsión, que haya desplazamiento lateral del párpado. Esto va a hacer que haya un desgarro del tendón cantal y medial del canalículo asociado. Como el canalículo carece de un soporte tarsal, pues es el punto más débil del párpado y esa es a menudo la primera estructura que se lesiona. Y siempre que hay una contusión donde nosotros observemos que hay laceración de párpado, tanto inferior o superior, tenemos que revisar cuidadosamente que no haya una laceración de la vía lagrimal. Se sugiere una inspección muy cuidadosa del área, con diagnóstico canalicular, sondeo y irrigación. Y según la literatura, el éxito en reparación primaria es mucho mayor que reconstrucción secundaria, simplemente por el hecho de cicatrización. Entonces tenemos que cuando hay una lesión canalicular, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, localizar los extremos. Se sugiere que esto se haga bajo anestesia general y aumentando la luminosidad para facilitar la búsqueda de los canalículos. Por lo general, el canalículo se encuentra cerca del borde del párpado, pero en las laceraciones cercanas del saco lagrimal, el canalículo está profundo en la rama anterior del tendón cantal medial. Se sugiere que para tener una mayor visualización del canalículo, realizar un reo con aire, fluoresceína o viscoelástico amarillo, y puede ser útil pasar a través de este material del canalículo intacto. También se sugiere la realización con una sonda flexible, con una sonda flexible de punto lisa puede ayudar a identificar el canalículo que está cortado. Aquí tenemos un ejemplo, una paciente que tuvo una contusión en párpado inferior y como podemos observar está pues completamente lastimado el canalículo inferior. Se localiza el canalículo, se hace un sondaje y se realiza una sutura y se puede ver resultado pues inmediatamente. Por lo general en las lesiones de canalículo inferior se sugiere la colocación de un stent.
Esto para ayudar a prevenir la estenosis del canalículo postoperatorio. La anastomosis directa del canalículo sobre la endoprositis se logra con el cierre de los tejidos pericanaliculares, el tendón cantal medial y el margen palpebral, y se puede reconstruir según sea necesario. Tradicionalmente se utilizan stem, que pueden ser bicanaliculares, pero también se usan que son monocanaliculares. Y por lo general estos stents se colocan durante 3 meses o más, pero depende de la reacción que tenga el paciente, ya sea por irritación, infección, inflamación o formación de granulomas, puede haber un retiro más temprano de los canalículos. Y de los stem, perdón. Los stem bicanaliculares por lo general se cortan en el canto medial y se extraen por la nariz, y los monocanaliculares se extraen por el punto. Entonces tenemos que lo que tenemos que hacer es, cuando tenemos una herida lacerante, cortante o traumática en el párpado, identificar si está o no lesionado el canalículo, identificar las extremidades de ambos. Esa es una intubación monocanalicular con un stent, a posición de los bordes de la herida, y aquí dice que se utiliza sutura reabsorbible 7 ceros alrededor del canalículo. Como les comentaba, aparte de los canalículos, también puede haber una lesión del sacro lagrimal y el conducto nasolagrimal. No es tan común, decía la literatura, que puede ser por laceración directa o fractura de huesos de la zona circundante, pero ahora mucho más común en cirugías de rinoplastía o cirugía endoscópica de senos nasales, cuando se agranda el ostium fisiológico del seno maxilar. Y pues se sugería un tratamiento temprano, de hecho en la misma cirugía, porque pues el hecho de la cicatrización disminuía el índice de éxito para reconectar el saco lagrimal. Consiste en la fractura, reducción, reparación de tejidos e intubación de toda la vía lagrimal. Y en caso de tratamiento de epífora persistente, que puede ser secundario a lesión de saco lagrimal, pues en ocasiones se puede requerir incluso una dacrocistorreumatotomía. Aquí podemos ver otro ejemplo de un trauma donde pues se hace la reparación temprana y pues los resultados son buenos. ¿Qué complicaciones puede tener? Pues la lesión del canalículo sano, al momento de nosotros realizar el sondaje, podemos lastimar el canalículo contrario, crear una falsa vía, un granuloma piógeno, que era una indicación para retiro temprano del stent, una estenosis, obstrucción del canalículo, una canaliculitis, una queratitis y pues malposiciones palpebrales. Y pues sería todo. No sé si quiere agregar algo más, doctor Montiel. No, pues creo que no. ¿Tiene alguna pregunta? Yo sí, doctor. Dime. Por lo general, entonces, los stent o sea, ¿es un bicanalicular o un canalicular o qué es lo que usted realiza más frecuente? Casi siempre son bicanaliculares nasales. Casi siempre. Es realmente muy difícil que con el instrumento que se llama codo de cochino encuentre los dos canalículos. Esto es por las variantes anatómicas, ya que tendrían que estar casi alineados a nivel del canalículo común para que pueda pasar. Entonces, en trauma donde hay sección canalicular, casi siempre termina siendo bicanalicular nasal. Y eso son los que son como las ondas de Crawford. Ok, doctor. Y después de hacer la reparación de herida, ¿usted deja antibiótico tópico tomado también? ¿O? Tópico y sistémico, sí. Okay. Aunque se supone pues que el saco lagrimal, bueno, y el ojo no es estéril totalmente, pero de todas maneras tienes que dejar. Ok, doctor. Y como suele pasar que en las fracturas de los huesos faciales puede haber sección de la vía lagrimal a nivel del conducto, a nivel óseo,
y pues ahí sí no hay mucho que hacer, hay que hacer una vez otorrino. Ok, ¿Sí? Entonces, pues creo que no falta más que decir. ok, gracias, doctor. ¿Ok? ¿Tiene alguna otra duda? No. Bueno, continúan, por favor. ¿A quién le toca continuar? Sigue el tema de trauma orbitario, doctor. ¿De quién es tuyo? Yo, No. Ah, un segundito, por aquí lo tengo. Aquí, a ver. Ya me voy a poner por aquí, un segundito. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve mi pantalla? sí. Ok, bueno, vamos a empezar. Vamos a hablar del trauma orbitario. La visión es uno de los sentidos más importantes en nuestro cuerpo. Con una suma importancia es imprescindible para muchas actividades de la vida cotidiana. El trauma ocular es cualquier agresión mecánica, física o también química que afecte el globo ocular y sus anexos. Representa una causa importante de disminución de agudeza visual a nivel mundial, más que nada en países en vías de desarrollo como el de nosotros, por la alta clase trabajadora que tenemos y también porque muchos trabajamos con la protección inadecuada, no es un hábito muy común protegernos los ojos más que nada. Y contamos con múltiples mecanismos de defensa innatos para la preservación del globo ocular, como son las estructuras óseas y los anexos, las pestañas, los párpados y la lágrima. O sea, ahorita los vamos a ir viendo. El objetivo principal en los casos de traumatismo orbitario de cualquier índole es la máxima preservación anátomo-funcional del globo ocular. La prevalencia, pues se reportan 55 millones de trauma ocular al año según la OMS. Hay mayor prevalencia en hombres que en mujeres, igual pues por la clase trabajadora, 88%. La edad más frecuente es de 20 a 30 años, como vemos ahí en reportes y en estudios se presenta más que nada en áreas de trabajo, en la casa, en la calle, y pues las actividades son más que nada actividades recreativas y en el trabajo. En estos estudios también se demostró que los objetos más contundentes pues eran cortantes, objetos como con romos, algún tipo de metal, y en la otra tabla vemos que las estructuras más afectadas por orden de frecuencia serían la córnea directamente. También se puede afectar el cristalino, el vitrio, la esclera, dentro de los más frecuentes, ¿sí?
La terminología de trauma ocular de la clasificación de Beth fue creada por Kuhn y colaboradores en 1996 para proporcionar una definición clara de todos los tipos de lesiones y ubicar las lesiones como en un marco integral y tener un margen como clasificarlas, como vemos ahí en la imagen. Tenemos lo que es la pared del ojo que abarca la esclera, la esclerótica y la córnea. Tenemos también lo que es la lesión en globo cerrado. En estas lesiones pues no hay una lesión de espesor total. Tenemos la que es la lesión de globo abierto, donde ya hay una lesión de espesor parcial. También puede dividirse en subgrupos como una contusión, donde no hay lesión de espesor total. Generalmente es una lesión contundente con algún objeto romo. Hay alguna laceración como lamelar. En esta lesión, pues sí es parcial de la pared del ojo. Generalmente ya es una lesión subaguda, aguda. Y otros, pues ya es las lesiones de globo abierto. Cuando hay una rotura, es cuando hay una lesión de espesor total de la pared del ojo por un objeto contundente. Y cuando hay laceración, es una lesión de espesor total de la pared del ojo causada por un objeto afilado, como un cuchillo mayormente, ¿no? Algo así. Y lesiones penetrantes es cuando es una lesión, una laceración única de la pared del ojo, es decir, sin herida de salida. Si hay más de una herida de entrada, entonces debe ser de un agente diferente. Y también tenemos cuando hay cuerpo extraño intraocular, como vemos en la última parte de la imagen, que es cuando ya hay objetos extraños retenidos que causan heridas de entrada. Y la lesión perforante es cuando hay dos laceraciones de espesor total, una de entrada y otra de salida, ¿sí? En este estudio, pues, de la nueva clasificación de traumatismo, no incorpora lo que es el trauma anexial, nada más son atribuibles a una causa no mecánica, para compararlo igual con las nuevas clasificaciones, ¿no? Fue creada en el 2017 y se analizaron 535 casos por lesiones oculares desde enero del 2012 hasta febrero de ese mismo año. Entonces, se creó igual y se analizó a las estructuras más frecuentemente afectadas, que concuerda con los estudios pasados, que son la córnea, la esclera, el iris y el lente, ¿sí? Y dentro de la nueva clasificación, pues ya se dividió en lesiones mecánicas, anexiales, de órbita, lagrimal, palpebral, conjuntival y no mecánicas también, y relaciona lo que es las lesiones en la cabeza, las lesiones faciales, las lesiones múltiples, y de acuerdo a la causa, pues las lesiones industriales, las lesiones, como ya habíamos dicho, deportivas, de tráfico o alguna otra actividad, ¿no? También tenemos el OTS o Ocular Trauma Score, que fue propuesto por Kuhn y colaboradores a principios ya del año 2000. Este es un sistema un poco más simple, con pocas variables para predecir el resultado visual de cuando se lesiona un objeto. Fueron aproximadamente 2.500 pacientes y se seleccionaron algunas variables para construir esta clasificación, ¿sí? Algunas de las variables utilizadas son visión inicial, rotura, la presencia o no de endoftalmitis, lesión penetrante o perforante, si hay desprendimiento de retina o defecto pupilar aferente. Según la tabla, en la parte superior derecha, se obtiene un puntaje bruto y ya la conversión de estos puntos se puede predecir la probabilidad de visión final en la categoría según el gráfico que encontremos, ¿no? En la parte inferior derecha, por ejemplo, ahí vemos si tenemos un paciente que será con endoftalmitis, ¿no? Y por ejemplo, con una visión inicial de 20-200 a 20-50, 20-100, por ejemplo, tiene el paciente, le damos una puntuación de 90. Pero si el paciente tiene un desprendimiento de retina, ¿no? Sería como en 80 más o menos, 79. Nos vamos a la tabla y ya vemos una
79 quedaría como en... Ahí vemos el porcentaje de cada uno que tiene, ¿no? De agudeza visual final. Quedaría más o menos en el número 3. No sé si me doy a entender, ¿sí? Quedaría con un 2% de que quedara en NPL, o por ejemplo al final con un 44% de que la agudeza visual final fuera mayor a 20-40, ¿sí? Entonces, dependiendo la agudeza visual inicial y la lesión asociada que tenga el paciente, ruptura de globo, endoftalmitis, ya sacamos el porcentaje, y de acuerdo al punto, pues ya vemos qué porcentaje tiene la visión final. A la llegada del paciente al servicio de urgencias, pues claramente hay que hacerle una valoración completa, ¿no? No únicamente ocular, es parte del complejo del paciente politraumatizado, en el cual deberíamos pasar a segundo plano las lesiones más oculares, por más aparatosas que parezcan, y darle prioridad a las lesiones que pongan en riesgo inmediato la vida del paciente, ¿no? Como traumatismo craneoencefálico, un hemoneumotórax o un abdomen agudo quirúrgico, alguna hemorragia muy, muy profusa, ¿no? Y realizar la evaluación, como ya sabemos, de la vía aérea, la circulación, la evaluación, estabilización correcta del paciente, evitar la aplicación de medicamentos tópicos hasta determinar la clase específica del trauma ocular del paciente. Tampoco se recomienda retirar cuerpos extraños hasta tener con claridad la profundidad a la cual se encuentra el objeto. Hay que realizar una historia clínica adecuada, interrogando sobre el mecanismo del trauma, el tiempo de evolución, antecedentes, realización de agudeza visual, examen externo, y también pues, en lámpara de hendiduras. El paciente muchas veces pues no sabe ciencia cierta el componente del producto que estaba usando, por lo que es importante saber qué estaba haciendo al momento del accidente. Los álcalis tienen más riesgo de perforación por el tipo de lesión que producen. Producen una necrosis licuefactiva con saponificación grasa. Soy yo, ya no se escucha. Ya no se escucha. No, Escucha. ¿Alguien le puede hablar a decirle? no contesta, doctor. Ahorita yo creo que se la debería ir el internet.
Entonces, continúa el que tiene visceración y inoculación. Hola, hola, doctor. Perdón, se me fue. Es que no llega muy bien la señal acá arriba. No sé si puedo continuar o va a ir alguien más. Sí, continúa. Ok, ¿dónde me quedé? Disculpe. ¿Se recuerda? En la parte de quemaduras, me parece. Quemaduras, ok, ya está. Me sale la pila. Ok, gracias. Voy. La pantalla, ¿verdad? ¿Ahí me escuchan? Sí. Muy bien, eso lo habíamos comentado, las quemaduras químicas y los componentes de cada uno, ¿no? Los álcalis tienen mayor riesgo de perforación por el tipo de lesión que producen, una necrosis lipoefactiva con una lesión más profunda, incluso a estructuras como la retina. Los ácidos generan una desnaturalización de proteínas con necrosis coagulativa, una lesión más extensa, aunque más superficial, entonces pues puede ser más autolimitada y menos grave, ¿sí? En casos leves a moderados de los quemaduras oculares podemos encontrar defectos epiteliales corneales como QPS, isquemia limbal, defectos conjuntivales focales, quemosis, hemorragia, reacción en cámara anterior leve, edema palpebral, pérdida de pestañas, quemaduras palpebrales. En casos ya más severos podemos encontrar quemosis severa, isquemia limbal importante, opacidad corneal importante, reacción severa en cámara anterior, elevación de la pío y hasta necrosis retiniana focal. El tratamiento en caso de quemaduras oculares es irrigación continua con solución salina o Rinker lactato mayor a 30 minutos o mayor a 2 litros, o si tenemos las pruebas, pues hasta que el pH se vuelva neutro. En caso de quemaduras oculares, pues las complicaciones más comunes pueden ser desde uveitis, glaucoma, un pterigión o un cimbléfaro, cicatrización corneal y también la presencia de cataratas, ¿sí? El trauma ocular cerrado, hablando del trauma ocular cerrado, pues es un trauma ocular mayormente directo que crea un vector de fuerza en el globo ocular con un mecanismo de compresión, descompresión, provocando una laceración. En este caso, como ya hemos comentado, por objetos romos no afilados. Dentro de los síntomas y signos más comunes, tenemos lo que es el dolor, la fotofobia, el lagrimeo, la presencia de disminución de agudeza visual y el paciente refiere con miodesopsias y vamos a encontrar la exploración, lo que es de inflamación, hemorragias, quemosis, abrasiones y más adentro podemos encontrar desprendimiento de retina o hasta hemovítrea, ¿sí? Es importante buscar signos de alarma en caso de un traumatismo cerrado, como son defecto pupilar aferente, anisocoria, iridodiálisis, hipertonía, faco o iridodonesis, luxación o subluxación del cristalino y algún tipo de hemorragia masiva. Como vemos ahí, vamos a diferenciar los grados también de sangrado en cámara anterior. Sí, se dividen en 4 grados, lo que es el grado 1. El grado 1 es 1/3, el grado 2 de 1/3 hacia la mitad, el grado 3 es de la mitad a casi completo, y el grado 4 pues es cuando hay un sangrado en cámara anterior completo, ¿no? Y el tratamiento de los traumatismos oculares cerrados, pues es desde aplicar medidas generales, reposo, frío local, aplicación de antiinflamatorios no esteroideos y si es necesario también se aplica ciclopégicos.
En caso de que haya úlcera, pues hay que ocluir, antibióticos y también ciclopégicos. Y si hay pues presencia de cuerpo extraño corneal, hay que remover este cuerpo extraño y también se recomienda ocluir y siempre la presencia de antibióticos, ¿sí? En relación al trauma ocular cerrado, el tratamiento pues del IFEMA puede ser una tinción hemática corneal, los síntomas, una baja visual significativa, no reducción si no hay reducción del 50% en 8 días, pues ya se recomienda lo que es el lavado en cámara anterior, o si hay una presión elevada, o en niños con riesgo de ambliopía. Obviamente con estos niños pues también hay que si vemos más que nada un grado 4, un grado 4, pues también hay que hacerle lavado en cámara anterior, ¿sí? En trauma ocular cerrado, también conocido como blowout, este tipo de trauma es importante y es parte también del tema de trauma orbitario. Es esencial recordar la anatomía, como vimos en clases pasadas, que se había mencionado que las paredes más firmes y las más delgadas y las más frágiles, y que son, por ejemplo, la más delgada o la más frágil, la de la cara medial, ¿no? Pero la que más se fracturaba era la cara inferior de la órbita, ¿no? Se sospecha una fractura mediante crépitos, si encontramos crépitos a la palpación, restricción de los movimientos oculares, el signo de mapache, como vemos en la imagen, también la presencia del hemoceno y el escurrimiento posterior hemático, ¿sí? En la otra imagen, en la imagen derecha, observamos el mecanismo fisiopatológico de la fractura orbitaria en blowout por la compresión externa con aumento rápido, por la presión orbitaria de la fuerza, sí, de la parte de arriba, y la parte inferior con abertura hacia el seno maxilar. En estos casos de trauma orbitario es necesario para el diagnóstico adecuado apoyarnos con estudios de imagen como es la tomografía, que nos permite verificar cómo se encuentran las estructuras y verificar también cambios anatómicos, simetría de la imagen, continuidad de las estructuras óseas, comparar los senos si tiene aire o hemoceno, como habíamos dicho. Es importante también valorar la presencia de afectación a estructuras no óseas, como afección o no al nervio óptico o neuropatía óptica anterior. Y aquí en la imagen izquierda apreciamos lo que parece ser una compresión de la fisura orbitaria por la fractura. Se cierran los espacios anatómicos y afectan las estructuras que pasan por él. Considerar esta neuropatía óptica traumática en casos de pacientes con afección grave de la agudeza visual, ¿sí? En trauma ocular abierto lo podemos dividir en penetrante o perforantes. Esto es por un objeto, como ya comentamos, punzocortante, un clavo, como vemos ahí, un cuchillo. Y hay mayor compromiso del globo ocular y de la agudeza visual, y también mayor riesgo de infección, pues obviamente porque es una lesión ya abierta, ¿no? Dentro de la sintomatología que vamos a encontrar pérdida de cámara anterior, hipotonicidad, tracción vítrea, hemovitrio, iridofacodonesis, y también puede haber catarata subsecuente y alguna luxación o subluxación del cristalino, ¿sí? En el trauma ocular abierto vamos a hacer una ecografía también para ver lo que es si hay hemorragia vítrea severa o si hay distorsión de la arquitectura intraocular. Podemos hacer radiografías o estudios para ver si hay algún cuerpo extraño en órbita. Y pues el cierre primario de herida también, podemos hacer una ecografía bisemanal en el posoperatorio para ir viendo la evolución o ver si hay vítreo desprendido, perforación cerrada también, y el tratamiento pues también vamos a hacer lo que son cierre primario de heridas corneales o esclerales si hay presentes, vamos a hacer lensectomía si hay compromiso del cristalino. Vamos a tratar de preservar la cápsula posterior, y pues también hay que hacer vitrectomía posterior primaria completa en caso de
de cuerpo extraño intraocular y obviamente pues también extraer el cuerpo extraño, ¿no? O si hay una vitrectomía activa, hay que hacer revisión de retina periférica y también se puede dar profilaxis con antibióticos intravitreos en caso de cuerpo extraño intraocular. Ahora, en el trauma ocular cerrado por estallido ocular, el porcentaje de roturas oculares asociadas al trauma contuso es baja, 1.1 a 3.5%. En este aumento severo y agudo del apío, porque se vence la fuerza de tensión escleral con ruptura o con herniación del contenido. ¿Sí? El mecanismo es contuso, pero se maneja como lo que comentamos anteriormente, como trauma abierto. En rotura ocular por trauma contuso, el pronóstico es mucho peor que si se debe a un objeto punzante o cortante, ¿sí? Ahí en la imagen vemos un traumatismo contuso en el ojo izquierdo con un hematoma y edema del párpado superior. El diagnóstico en este caso, ¿no? Se da más que nada por la sintomatología, el trauma intenso, el dolor agudo, la visión borrosa o la pérdida de visión, y la confirmación diagnóstica pues evidencia el sitio de la ruptura, la disminución de la agudeza visual, la hipotonía, y el tratamiento pues es una oclusión no compresiva, no aplicar anestesia tópica ni analgesia hasta que verifiquemos bien lo que habíamos comentado, ¿no? Los tipos de lesiones, y también se puede dar antieméticos en caso de que el paciente venga con náuseas, ¿no? Y ayuno, obviamente, antibióticos intravenosos, laxantes también se puede dar para disminuir las consecuencias de la maniobra de Valsalva. Y remitir, obviamente, pues al especialista, en este caso, ¿no? El oculoplástico. El pronóstico en estos casos de estallido ocular se refiere muy mal. Aquí en la imagen vemos una tomografía en la que se aprecia el globo ocular íntegro, pero también hay prolapso del cristalino hacia el espacio subconjuntival. Sí, y en la otra imagen vemos es una resonancia magnética del mismo paciente en la que se confirma la integridad del globo ocular y se ve la presencia del cristalino prolapsado, ¿no? Por eso son importantes los estudios de imagen en estos casos de estallido ocular, en el que pareciera que el globo está íntegro, pero puede haber muchas lesiones importantes por dentro de las estructuras. Y pues en conclusiones, la clasificación más usada es la más antigua, se refiere a la clasificación de Betz, y hay que valorar todos los mecanismos de las lesiones, no solo las lesiones externas, sino también pensar en las lesiones internas, basarnos en el pronóstico por la otra clasificación de la OTS, y como ya vimos, sumarlos las lesiones, la agudeza visual inicial, y en base a eso, sacar un porcentaje de la agudeza visual final. Evaluación rigurosa y examen físico completo. Hacerle una evaluación completa al paciente, no sea que tenga alguna otra lesión más importante, y darle manejo inicial como conservador y manejo quirúrgico en caso de ser necesario, ¿sí? Y eso sería todo. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, alguna pregunta. Doctor, si me permite, quisiera hacer un comentario. Sí, claro, Sí. adelante. Tuvimos hace unos días justamente con el doctor Montiel un caso de quemadura por cemento. Además del lavado, que obviamente es la base del tratamiento, sí les quiero recomendar en mi propia experiencia, no olviden hacer el debridamiento profunda del área, o sea, no nada más con el lavado suficiente. De hecho, literatura un poco más especializada recomienda hasta 20 litros de solución para quemaduras, como bien dijo el doctor, por álcalis. Pero no hay que olvidar hacer un lavado anatómico de todo el área, o sea, vertir el párpado, y de verdad se ve hasta un poco salvaje cómo se hace la limpieza con
gasa, pero es totalmente necesaria. El doctor Montiel no me va a dejar mentir, a ese paciente le vertimos el párpado y tenía pues básicamente una pequeña, una piedra que no iba a salir, no salió con solución, y mea culpa, no lo abordé de esa manera, por falta de conocimiento, ¿verdad? Pero bueno, esta es la recomendación que yo les hago. Aunque el paciente se queje y todo, pero pues esa quemadura es importante, especialmente por cemento. ¿No? Y al ser polvo no hay que olvidar la naturaleza del químico. Más allá de su mecanismo lesional, pues también, no sé, el polvo, el líquido, bueno, pues como quiera va a salir con toda la solución que se aplica, pero el polvo sí hace otro tipo de formaciones dentro del párpado. Pues nada más eso es lo que quería compartirles. Sí, sí, es cierto, tiene que ser un lavado muy minucioso. Y generalmente tienes que advertir el párpado, y si de plano el paciente no se deja, pues lo tienes que meter a quirófano y sedarlo. Y si es un niño, pues dormir. ¿Tiene alguna otra duda o comentario? Bueno, continuamos con evisceración en nucleación. ¿No sigue descompresión orbitaria, doctor? Sí, doctor, ese es mi tema, descompresión orbitaria. Y yo tengo una duda, doctor Montiel, pues en la lista de temas y quien nos expone en nucleación y evisceración no hay nadie, o sea, no colocaron a nadie. ¿No pusieron a nadie? No, doctor, está el cuadrito en blanco. Oh, bueno, entonces sí que siga con descompresión orbital, luego vemos quién da ese. Sí, yo, denme un segundito. Ok. Bueno, pues empezamos. El tema de descompresión orbitaria, bueno, va un poco relacionado también con el tema que ya había dado mi compañero Javier, de orbitopatía distiroidea. Entonces, bueno, vamos a dar también como un pequeño repaso, ¿no? La descompresión orbitaria, bueno, la descompresión orbitaria la vamos a considerar o se considera como una técnica quirúrgica utilizada para mejorar esta discrepancia o esta diferencia entre el volumen de la órbita y el espacio que tenemos dentro de esta, ¿no? ¿En qué situaciones o cuáles como de las principales indicaciones para hacer una descompresión es una oftalmopatía tiroidea? Evidentemente hay otras causas, también un ejemplo los tumores, pero a nivel de la consulta, que como ya dijeron también, no es tan frecuente encontrar un paciente que llegue con una proptosis muy marcada, pero sí dentro de esto es como la más frecuente. El objetivo es justamente permitir que los músculos que están edematosos, obviamente por esta infiltración, y la grasa orbitaria se puedan expandir hacia todos los espacios preorbitarios, porque este acúmulo de presión pues obviamente nos está afectando irrigación sobre el nervio óptico y además pues nos está generando mucha proptosis, ¿no? Entonces al momento de estar liberando este espacio pues vamos a aliviar tanto la presión como la proptosis. Ok, un pequeño repaso de esto es, bueno, la fisiopatología de la enfermedad de Graves, como ya todos sabemos, tiene una base autoinmune. ¿Por qué pasa esto? Bueno, los fibroblastos que están justamente en el tejido orbitario
van a estar expresando receptores de TSH. Al momento de que expresan receptores de TSH, tenemos como cierto efecto a nivel de glándula de tiroides, ¿no? Entonces, todos estos linfocitos T que se acumulan a nivel de los antígenos tiroideos, vamos a tener que tener cierta reacción también a nivel de órbita. Se infiltra la grasa orbitaria con estos complejos inmunes, por lo tanto se edematizan los músculos y posteriormente pues toda esa edematización y el aumento de la grasa nos está generando esa apoptosis. ¿En qué pacientes es más frecuente encontrar este problema de orbitopatía histiroidea? Pues en pacientes que fuman, en mujeres, sobre todo en la década de los 20 a los 50 años, pacientes que tienen antecedentes heredofamiliares, los que ya tuvieron tratamiento con yodo radioactivo y pues obviamente los que tienen disfunción tiroidea también podrían entrar en esta parte. Ok. ¿Cuáles son las manifestaciones que pudiéramos encontrar en estos pacientes, ¿no? Dolor, evidentemente, una queratitis por exposición al momento de que no cierra bien el párpado, diplopia, neuropatía óptica y pues obviamente estética, ¿no? Hay pacientes que las manifestaciones son tan leves que realmente no acuden por tratamiento, o no acuden a consulta. En casos que son leves, pues de hecho les podemos dejar un tipo de lubricante, le podemos dejar cinta en los párpados como para evitar justamente una queratitis por exposición. De los tratamientos más, como más agresivos, pudiéramos pensar también en aplicar radioterapia o esteroides sistémicos, pero con las revisiones que se han hecho, los efectos secundarios son muy marcados. Entonces, valorando costo-beneficio, definitivamente se prefiere una cirugía de descompresión orbitaria para mejorar pues toda esta sintomatología. Ahora, anteriormente el abordaje que se realizaba es a través del seno maxilar, que se hacía una resección de la pared orbitaria medial y del suelo de la órbita para permitir justamente que todos los tejidos orbitarios se expandieran hacia el seno etmoidal y hacia el seno maxilar. Ahora, posteriormente se vio que con esta técnica, cuando se hacía en pacientes que tenían una enfermedad ocular inflamatoria, pues en la fase aguda, en que cursaban obviamente con una proptosis muy marcada, pero también al momento de revisarlos tenían restricción del músculo recto inferior, justamente este tipo de descompresión empeoraba, digamos, como toda la sintomatología. Había retracción palpebral superior, había desplazamiento vertical del globo ocular. Entonces, posteriormente esta técnica pues ya no es la más utilizada, en definitiva. ¿Cuáles son los abordajes quirúrgicos que pudiéramos considerar para una orbitotomía? El abordaje superior, que es el abordaje más utilizado, en definitiva, porque digamos que en estas zonas donde se presentan la mayor parte de afectaciones, tanto masas como, un ejemplo, es el mejor abordaje para orbitopatía en cuanto a los abordajes abiertos, que puede ser una incisión transcutánea, una transconjuntival o una incisión vertical del párpado. El abordaje inferior se puede abordar por dos maneras, o sea, transcutáneo o transconjuntival. El medial es igual transcutáneo, transconjuntival, pero también puede ser transcaruncular y también el abordaje lateral. Ahora, en esta imagen se esquematiza un poco mejor el tipo de incisión que podemos hacer. Un ejemplo, en la A es una orbitotomía lateral, se llama Stellar Right clásica. Ahora, antes de considerar todo esto, definitivamente tenemos que ver dónde está localizada la masa, ¿no? O dónde tenemos principalmente como la afectación, porque depende de esto es la decisión que vamos a hacer. Y también recalcar que un problema, o sea, un ejemplo, un tumor, nos puede estar afectando varios espacios quirúrgicos. Entonces, ya posteriormente les voy a hablar de la incisión que vamos a utilizar y a qué espacio podemos acceder.
pero primero es ahorita como poner más gráficas los tipos de incisión. Ahora, la A, como ya les había comentado, es la lateral de Stallard Wright, clásica. La B es orbitotomía lateral a través del surco palpebral. La C es una orbitotomía mediante cantotomía lateral. La D es una orbitotomía medial transcaruncular. La E es una orbitotomía medial frontoetmoidal o de Lynch. La F, ya pasamos en el otro ojito, es orbitotomía anterior por el surco del párpado superior. La G es la orbitotomía superomedial mediante incisión vertical del párpado. La H, orbitotomía conjuntival medial vulvar. La I, una orbitotomía inferior subciliar. La J es una orbitotomía inferior transconjuntival. Y la K es una orbitotomía conjuntival vulvar lateral. Ok, entonces, en términos generales, o sea, ese es el nombre como de las incisiones o los abordajes, pero ya posteriormente los vamos a ver más detallados. Ahora, en cuanto a los espacios quirúrgicos que ya les había mencionado, tenemos que tener en cuenta que, obviamente, con los estudios de imagen, qué espacios están afectando. Puede ser desde el espacio subperióstico, el espacio extracónico, el espacio intracónico, el espacio subtenoniano y el espacio subaracnoideo. Ahora, el espacio subperióstico lo vamos a tener entre el hueso y la periórbita, el extracónico entre la periórbita y el cono muscular, el espacio subtenoniano lo vamos a tener entre el tenon y el globo ocular, el intracónico pues obviamente dentro del cono, y el subaracnoideo entre el nervio óptico y su vaina nerviosa. Ahora, al momento de ahora, hay diversas publicaciones que refieren que un abordaje de incisión transconjuntival inferior es el que más prefieren los cirujanos de órbita hoy en día. Hay otras publicaciones que mencionan que es el abordaje endoscópico. Entonces, pues ahorita vamos a discutir ambas, ¿no? La incisión transconjuntival combinada con cantólisis lateral nos sirve justamente para exposición del reborde inferior y el lateral de la órbita. Generalmente, este tipo de abordaje, al momento de que, si nosotros lo podemos extender hacia nivel supranasal, mediante una incisión de abordaje transcaruncular, vamos a tener acceso más amplio de toda la pared medial de la órbita. Entonces vamos a tener una mejor visualización de todo el área, vamos a conseguir una extirpación obviamente de la masa o de lo que nos esté afectando esta zona, pero sobre todo vamos a conseguir una descompresión equilibrada. ¿En qué sentido? Porque cuando no manejamos bien los espacios, puede hacer que se descomprima de más o de menos. Ahora, hay que recordar un poco en este tipo de abordaje que para permitir una mayor descompresión hacia la fosa infratemporal, tenemos que quitar el reborde orbitario lateral, pero se recoloca un poco más anterior para que toda la zona que está detrás de esto se amplíe. Ya si queremos lograr una así como máxima de espacio a nivel de la órbita, se puede hacer un fresado de la parte medial del ala del esfenoides, ¿no? Ahora, ya poniéndolo un poco más gráfico, en esta paciente, justamente que tenía orbitopatía distiroidea, se realizó una descompresión equilibrada. En la primera imagen, la paciente pues obviamente se ve una proptosis muy marcada del lado derecho, y en la siguiente imagen ya vemos que está pues prácticamente como al mismo tamaño, ¿no? Simétrico y estético. Y en las imágenes del ATAC, un ejemplo, en la primera imagen, que es el corte axial, lo que vamos a ver es que no tiene la parte medial, la pared medial y la lateral del lado derecho. Y ya en su corte coronal, pues también vemos que la parte inferior medial pues se retira. Entonces, ya con eso, o con este tipo de abordaje, se pudo hacer una descompresión equilibrada, ¿no? Que era lo que les mencionaba. Buscar que todos los tejidos se puedan
redistribuir hacia los demás espacios, pero sin causar tampoco problemas como estéticos ni funcionales. Ahora, la otra técnica que les había comentado es la descompresión orbitaria endoscópica. Desde 1990 aparecen los reportes que es el abordaje que más se le da a este tipo de pacientes, ¿no? Los que tienen orbitopatía histiroidea. ¿Por qué? Porque si se compara con el abordaje externo, pues tenemos una mejor visualización de las regiones anatómicas que son como más críticas, como la base del cráneo o el vértice de la órbita. En las imágenes podemos ver toda la relación que hay desde los músculos extraoculares, la glándula lagrimal, la lámina papirácea y la misma grasa extraconal. ¿Por qué? Pues porque son estructuras que evidentemente tenemos que proteger de no lesionarlas. ¿Cuál es el abordaje o cómo es el mecanismo para un abordaje endoscópico? Generalmente está a cargo de un otorrino, que obviamente es multidisciplinario todo, ¿no? Pero generalmente es el otorrino el que lo lleva a cabo. Se infiltra la pared lateral nasal y el cornete medio con lidocaína al 1%, combinado con epinefrina. Se medializa el cornete medio, se hace una antrostomía maxilar, se identifica y se permeabiliza el receso nasofrontal, hacemos una etmoidectomía anterior y posterior, se identifica y se elimina la lámina papirácea, justamente como estaba, o sea, su localización en la imagen anterior, se identifica ya como tal la periórbita, se hace la incisión con un bisturí frío y posteriormente pues se hace como, herniación de la grasa hacia la cavidad que acabamos de hacer, la etmoidectomía, ¿no? Ahora, en cuanto a los otros abordajes quirúrgicos que habíamos platicado, ¿por qué es importante conocerlos también? Pues obviamente porque los tumores son como parte, como fundamental también de la consulta, ¿no? El abordaje quirúrgico superior lo vamos a dividir en una incisión transcutánea, en una incisión transconjuntival y en una incisión vertical del párpado. Ok. En cuanto al abordaje superior, la mayor parte de las lesiones orbitarias, pues como ya se había dicho, se va a encontrar en esta zona, ¿no? En la región superanterior de la órbita. Generalmente lo podemos abordar con la incisión transcutánea, pero si valoramos en cuanto a costo, beneficio también, la transcutánea pues puede dejar una cicatriz un poco más visible. Ahora, con esta incisión transcutánea podemos tener acceso al reborde orbitario superior. Podemos también con esta incisión acceder al espacio intracónico medial. ¿En qué situaciones? Bueno, cuando necesitemos exponer el nervio óptico en los casos que tengan hipertensión intracraneal idiopática. En el abordaje transconjuntival o en una incisión transconjuntival podemos acceder a los espacios supranasal, al episcleral, al intra o al extracónico. En definitiva, si optamos por este tipo de incisión, tenemos que tomar en cuenta que la incisión o la disección se debe realizar en sentido medial al músculo elevador para prevenir una ptosis postoperatoria. Y si hablamos de una incisión vertical del párpado, lo vamos a hacer entre la unión de su tercio central en toda la longitud del párpado y el medial, o sea, tomando de referencia el borde del párpado. ¿Por qué? Porque vamos a ampliar esta exposición transconjuntival para resección de tumores intracónicos supromediales. La incisión vertical del párpado y de la aponeurosis del elevador, como ya les había dicho, pues nos va a exponer todo este espacio intracónico y vamos a poder tener una mejor visualización para retirar cualquier tipo de masa ahí. Y es importante, como ya también les había dicho en la clase de reconstrucción palpebral, que tenemos que disminuir sobre todo la tensión vertical. ¿Para qué? Porque al momento de reconstruir el párpado no vayamos a tener una retracción palpebral postoperatoria o un ectropión. ¿Cómo se haría esta parte?
pues bueno, es igual la alineación de pestañas, el plano de las glándulas de meibomio y también pues la línea gris, ¿no? En cuanto al párpado. Cuando hablamos de un abordaje quirúrgico inferior o en qué situaciones lo podemos utilizar, pues bueno, cuando las masas son visibles o son palpables, sobre todo en el fondo del saco conjuntival inferior, y para las masas orbitarias extracónicas inferiores porque están más profundas. Este tipo de abordaje también lo podemos utilizar cuando tenemos fracturas del suelo de la órbita y evidentemente para una descompresión orbitaria. Poniéndolo un poco igual, más gráfico, las incisiones transcutáneas que vemos del lado izquierdo van a dejar evidentemente pues un resultado estético no tan agradable para el paciente. Por lo tanto, se opta o ya se han desplazado esas incisiones transcutáneas por unas incisiones transconjuntivales, de las cuales pues ya vamos a tener mejor abordaje, y sobre todo si la combinamos con una contotomía lateral, puede ser yo creo que la mejor opción. Ahora, en cuanto al abordaje quirúrgico medial, igual vamos a tener incisiones transcutáneas y transconjuntivales. A nivel del abordaje medial, cuando queremos, o bueno, más bien, los tumores que están localizados dentro o cerca del saco lagrimal, de los senos frontales o de los etmoidales y del músculo recto medial. Esta técnica, como se mencionaba antes, pues es la técnica de Lynch. La transconjuntival, ¿en qué situaciones la vamos a utilizar? Pues bueno, cuando necesitemos entrar o tener acceso al espacio episclero periférico. ¿Y en qué situaciones? Bueno, cuando queramos exponer la región anterior del nervio óptico para biopsia o para fenestración. ¿En qué situaciones pudiéramos necesitar la biopsia del nervio óptico? Sobre todo en tumores que de los más frecuentes que se da, pues es un glioma benigno o un meningioma de la vaina del nervio óptico, que generalmente los vamos a poder diagnosticar con clínica o con imagen, pero si son casos en los que no pudiéramos diferenciar uno de otro, pues bueno, ya se pudiera pensar en alguna biopsia de la misma tumoración, pues. El abordaje transcaruncular nos va a permitir darle reparación a una fractura en la pared medial. Podemos realizar drenajes de hematomas y pues bueno, lo estético. A nivel del abordaje quirúrgico lateral, lo vamos a poder hacer cuando la lesión se encuentra en el cono como tal o detrás, por detrás del ecuador del globo ocular o en la fosa de la glándula lagrimal. Ahora, en cuanto al abordaje quirúrgico lateral, anteriormente se hacía una incisión que se extendía desde debajo de la ceja hasta todo el arco cigomático inferior, que es una incisión en S itálica, justamente la de Stallard Wright. Este tipo de incisión se ha sustituido por incisiones a nivel del surco del párpado superior y a través de una cantotomía lateral también para acceder al espacio retrovulvar. Con ambas, o sea, llegamos a dicho espacio. Pero pues las dos siguientes, o sea, tanto la del surco como a través de una cantotomía, tienen mejores resultados y menos complicaciones. Si no, con este abordaje, si no logramos una buena exposición de la lesión, podemos utilizar una sierra que pueda resecar todo el borde lateral y ya se pudiera como exponer mejor la periórbita. En este tipo de abordaje que es un poco más agresivo o es un poco más, pues sí, es un poco más agresivo, tenemos que tomar en cuenta que se puede presentar una hemorragia intraorbitaria. Por eso, antes de cerrar, siempre tenemos que asegurarnos que ya esté en un estado como hemostasia, ¿no? Cuando ya cerramos, para evitar justamente este tipo de hemorragia, se puede dejar un drenaje y este drenaje lo vamos a poder retirar entre 1 o 2 días después. El reborde orbitario lateral siempre lo vamos a tener que recolocar y como ya les había dicho antes, si queremos lograr todavía más espacio, lo podemos colocar un poco más anterior y se puede hacer mediante sutura o mediante placas.
y siempre considerar hacer un cierre laxo del periósteo para prevenir justamente este tipo de complicaciones. ¿En qué caso pudiéramos estar considerando un diagnóstico diferencial? Bueno, en la orbitopatía histiroidea, bueno, ya sabemos del paciente, pues va a llegar con proptosis, pero pues obviamente el abordaje, ¿no? Para diagnosticarlo, pero ¿con qué lo podemos confundir también? Con un pseudotumor orbitario, con una miositis ocular o con un linfoma orbital. En cuanto a los cuidados postquirúrgicos, tanto de una descompresión orbitaria, tanto pues endoscópica, pudiéramos dejar nada más el hecho de antibióticos, controlar la agudeza visual, o sea, durante las primeras 12 horas, y ya en las que son un abordaje abierto o que son un abordaje, pues sí, externo, podemos dejar la elevación de la cabeza, compresas frías o hielo en los párpados. Se puede dejar el drenaje, que se retire entre 24 y 36 horas y dejar esteroides y antibióticos sistémicos. Entonces, como en resumen, para indicaciones de una descompresión orbitaria, de las causas más frecuentes, pues bueno, es la orbitopatía histiroidea. De estas dos, el abordaje que más se hace, pues es el de una incisión transconjuntival, pero que se asocia hacia una cantotomía lateral. Si lo vemos por el lado más conservador, pues el abordaje endoscópico. Y si el problema con los estudios de imagen es más una tumoración, pues bueno, el abordaje superior es como el más utilizado. Y nada más, eso sería todo. ¿Tiene alguna pregunta? Sí, Doc, buenos días. Cuando es un abordaje endoscópico, ¿entran el oftalmólogo y el otorrino en la cirugía y los dos participan o nomás entra el otorrino? Generalmente entran los dos juntos, pero realmente en la práctica eso es muy poco común, ¿eh? Eso suele suceder más en hospitales, escuelas grandes, y tampoco es tan habitual porque eso implica que tengas todo el equipo de endoscopía, entonces no siempre es tan redituable, digámoslo así, tener un equipo para endoscopías. Y como les decía al principio, el trauma orbitario o de lesiones de glándulas y todo eso, o incluso las dacroshistorionostomías que se hacen también vía endoscópica son muy poco habituales. Ok, muchas gracias, Doc. ¿Algo Doctor, más? un ejemplo. Mande. Yo, perdón. Y usted, un ejemplo, ¿qué abordaje es el que más utiliza para una descompresión por orbitopatía? La incisión lateral, y casi siempre, bueno, depende del planeamiento, del planteamiento quirúrgico, pero si, por ejemplo, lo habitual que yo hago, bueno, que no es muy frecuente, pero lo que suelo hacer es quitar pared lateral y pared lateral y piso de órbita. Entonces ahí se hace una combinación de una herida subciliar que se extiende hacia la región preauricular, y ahí puedes quitar las dos cosas, el piso y la pared externa. Y en algunas ocasiones, si quieres tener más amplitud de espacio, puedes puedes no poner el reborde orbitario que quitaste para acceder a la pared lateral. Bien, ¿alguna otra pregunta? El tema de nucleación y evisceración, ¿lo han visto en algún otro temario? ¿No? ¿No lo han tocado en otro apartado? No sé si alguien quiera tomarlo o quien tenga menos temas expuestos. Yo tengo damos una presentación que me dieron en Guate, pero nunca la presenté. Si me da chance se la mando, porque no es muy larga, porque me solicitaron que el tema fuera
fuera cortito, solo son indicaciones. Sí, mándamelo y lo reviso. Claro. Si le completamos. Sí, me lo manda, lo reviso y ya les digo cuándo lo vemos. Sí, porque no Bueno, está te nada, digo a ti, Manuel. o sea, está muy corto, son como 9 diapositivas. Entonces, Si quieres, mándamelo y lo reviso. sí, doctor. Y en la noche les digo si nos conectamos mañana. ¿De acuerdo? Órale. Sí, doctor. Bueno, Órale, será. buen día, hasta luego. Muy bien, Buen día, gracias, doctor. buen día. Ya. Gracias, buen día.